Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a estudiar un interesante problema de exponentes. Vamos a calcular qué se entiende por menos 1 elevado a x para el caso en que x sea un número real. Esto a primera vista parece relativamente fácil, pero no lo es. Hay que intentar entrar en el cuerpo de los números complejos para dar una respuesta completa y poder usar tales resultados en cuestiones que aparecen de integración, simplificación, etcétera, etcétera. Bien, comencemos. En primer lugar, si consideramos un número complejo z en forma exponencial, tenemos que escribir su módulo y e elevado a i por uno de sus argumentos. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos que si z estuviera en forma binómica, así, por ejemplo, u más i por v, entonces el módulo de z sería fácil de obtener, sería u cuadrado más v cuadrado elevado a un medio, entendido esto como una operación con números reales, no habría mayor problema. Sin embargo, en el argumento ya hay más dificultad. El argumento se podría entender geométricamente, por ejemplo, si z tuviera su afijo aquí, se podría entender como un ángulo en este sentido, voy a llamar θ, por ejemplo, o bien se podría entender como un ángulo en este otro sentido, que obviamente es 2π menos θ, o bien se podría entender como este ángulo girado, etcétera, etcétera. O sea, no hay una unicidad. Ya vimos en otros vídeos cómo podíamos determinar lo que se llama el argumento principal. Es decir, por convenio, el argumento principal se entenderá como un ángulo entre, por ejemplo, menos pi y pi. De esta manera, lo veis, aquí es estricta la desigualdad, pero aquí no. Esa es una manera de hacerlo, no es la única, podríamos entenderlo también al revés, ¿no? Pero bien, voy a elegir esta. Como digo, el argumento principal se puede entender como este ángulo, de forma que cuando representemos el afijo del número complejo sobre el plano complejo y delimitemos el vector con origen en el origen y extremo en el afijo del número complejo, podemos asignarle tal ángulo con estas restricciones, ¿vale? Bien, de esa manera, cualquier otro ángulo se puede entender como el resultado del argumento de z más 2kπ, ¿vale? Y eso ya, como veis, se trataría más bien de un conjunto, ¿no? Siendo k, pues números enteros. 0, más menos 1, más menos 2, ¿vale? Bien, hecho esto, voy a considerar z diferente de 0 para que no haya problemas de cálculo y de ambigüedad también. Y voy a definir el logaritmo neperiano de z de la siguiente manera, como ya vi en otro vídeo. Logaritmo neperiano del valor absoluto de z más i por el argumento principal de z más 2kπ, ¿vale? Esto es importante. Esto lo voy a necesitar. Lo voy a señalar para que lo tengáis en cuenta. Bien, pues ahora, una vez hecho esto, voy a ir un paso más allá y voy a definir la potenciación compleja. Si tuviera z elevado a w, es decir, un número complejo elevado a otro, como este, z elevado a w, esto lo puedo definir como e elevado a w por el logaritmo neperiano de z. Bien, es obvio que esto va a ser una función multívoca, es decir, va a dar una infinidad de resultados. En concreto, si ahora sustituimos aquí arriba el logaritmo neperiano de z por esta expresión, pues saldría el logaritmo neperiano de z más i por argumento de z más 2kπ. ¿Lo veis? Y ahí variando k, 0, más menos 1, más menos 2, etcétera, etcétera, sacaríamos la infinidad de resultados posibles. Muy bien, vamos a ver cómo se adapta esto a nuestro problema en concreto. Recordemos que lo que yo quería sacar era menos 1
elevado a x cuando x era un número real, ¿vale? Bien, pues en ese caso, si pongo menos 1 elevado a x, considerando tanto como menos 1 como x como números complejos, esto sería e elevado a x por el logaritmo neperiano de menos 1. O sea, e elevado a x por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1, porque ese sería el módulo, o 1 directamente, como queráis. Ese sería el módulo de menos 1, más y por el argumento principal de menos 1, y eso es fácil de obtener. Si os fijáis, sería precisamente pi, puesto que menos 1 estaría sobre la circunferencia unidad, en el plano complejo, y el ángulo que voy a delimitar, en radianes, por supuesto, sería pi, ¿vale? De acuerdo con las restricciones que he dado antes, ¿vale? No voy a darlo como menos pi, sino como pi. Pi más 2k pi, ¿vale? Ahora voy a simplificar un poquito, así que menos 1 elevado a x sería e elevado a x, logaritmo neperiano por absoluto de menos 1, logaritmo neperiano de 1, que es 0, ¿no? Y esto quedaría x por i por pi más 2k pi. Bueno, voy a sacar el i de aquí, y esto lo puedo poner como 2k más 1 por pi, sacando pi factor común. ¿De acuerdo? Voy a hacer algunos ejemplos. Si fuera menos 1 elevado a 0, pues sería e elevado a 0 por i por 2k más 1 por pi. Bueno, obviamente sin tener en cuenta el valor de k, esto me va a dar e elevado a 0, ya que este producto sería 0. Y elevado a 0, ya sabéis, es 1. ¿Qué pasaría si x fuera igual a 1/2? Pues en ese caso tendría que poner e elevado a 1/2 por i por 2k más 1 por pi. Y ahora, pues sí, existen posibilidades para los valores de k. Si k fuera 0, como veis, pues quedaría e elevado simplemente a pi medios por i. Puedo utilizar esta circunferencia para que veáis lo que da. Esto sería un número complejo que tiene módulo 1, y el argumento principal, pues aquí es pi medios, es decir, estaría aquí situado. Sería entonces la unidad imaginaria, i. ¿Qué pasa si k es igual a 1? Pues quedaría e elevado a 3 pi medios por i. 1, 2, 3, de nuevo un número complejo que tiene módulo 1 y está situado aquí. En la unidad imaginaria cambia de signo, es decir, menos i. Vale, y esto pues tiene sentido, sí, porque en realidad cuando pongo menos 1 elevado a 1/2, aquí no lo he señalado, pero voy a hacerlo, menos 1 elevado a 1/2, pues en realidad estoy haciendo la raíz cuadrada de menos 1, y ya sabéis que eso daría más i y menos i. Muy bien, hasta ahora todo concuerda. Vale, pero ¿qué pasa si voy eligiendo diferentes valores de k? Aquí he puesto k igual a 1, y por ejemplo k igual a menos 1. ¿Qué pasaría con k igual a menos 1? Sería e elevado a menos 1/2 de i por pi. ¿Lo veis? 2 por menos 1 más 1. Bueno, y eso me daría de nuevo menos i. Y esa es la tónica general, porque en realidad todos los giros que voy a dar con esto me van a llevar a i y a menos i. Es decir, esa infinidad de valores se reduce simplemente a más i y menos i, que era lo que yo esperaba. Muy bien, pues eso es lo que vamos a entender por menos 1 elevado a x, siendo x un número real. Es decir, que inevitablemente vamos a quedarnos en el campo de los números complejos. Bueno, vamos a entenderlo con menos 1 elevado a x como elevado a i por x por 2k más 1 por pi. ¿De acuerdo? Siendo k, pues 0, más menos 1, más menos 2. Pero bien, daos cuenta de que en general esto tendría un comportamiento cíclico, he dicho en general. Pero ¿qué pasaría si fuera, por ejemplo, menos 1 elevado a raíz de 2? Pues eso sería e elevado a i por raíz de 2 por 2k más 1 y por pi. Y esto ya cambia mucho. Ponemos k igual a 0. ¿Qué queda?
quedaría e elevado a i por raíz de 2 por pi, ¿vale? ¿Lo veis? 2 por 0 más 1 por pi. ¿Y qué es eso? Bueno, pues vamos a trasladarlo con la fórmula de Euler como coseno de pi por raíz de 2 más i seno de pi por raíz de 2. Sea lo que fuera eso. No deja de ser un número complejo. ¿Lo veis? ¿Y qué pasa si pongo k igual a 1 aquí? Pues entonces se quedaría como e elevado a i por 3 veces la raíz de 2 por pi. Es decir, coseno de 3 pi raíz de 2 más i seno de 3 pi raíz de 2. ¿Vale? Sea lo que fuere eso. Aquí el comportamiento cíclico no está claro, de hecho no existe. Si os dais cuenta, vamos a ir poniendo diferentes valores de k, y no necesariamente me va a dar lo mismo. Si pusiera, por ejemplo, k igual a menos 1, vamos a investigarlo, sería e elevado a menos i raíz de 2 pi, ¿vale? Porque aquí si pongo menos 1 será menos 2 más 1 menos 1, ¿vale? Y bueno, pues coseno de menos raíz de 2 pi más i seno de menos raíz de 2 pi, que bueno, tiene una relación con este porque es conjugado. Bueno, es fácil. Si pongo k igual a 2, pues sería e elevado a 5 pi raíz de 2 i coseno de 5 pi raíz de 2 más i seno de 5 pi raíz de 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, aquí no hay un comportamiento cíclico claro.